Esta es la historia de un gobernante, la historia de un líder político de la nación de Israel. Este hombre, por medio de su gestión gubernamental, nos ilustra, nos enseña principios esenciales sobre cómo dirigir sabiamente a un pueblo. En medio de las batallas más difíciles, este hombre asumió un rol de liderazgo extraordinariamente importante, digno de que dirigentes de las naciones lo tomen como modelo. Estaba el rey Josafat siendo atacado por tres grupos: los moabitas, los amonitas, los meunitas, tres ejércitos con poderosos armamentos, numerosos soldados, y le declararon la guerra a Josafat, rey de Israel. Era una cosa muy difícil. Josafat, cuando fue avisado de que estos ejércitos se encaminaban a invadirlos, tuvo mucho temor. Y de estas cosas vamos a estar hablando en esta conferencia que se titula ¿Cómo pelear una batalla? Lo primero que sintió Josafat al darse cuenta de que estos ejércitos eran muy numerosos y ellos muy inferiores, sintió un gran temor. Pero ¿qué hizo Josafat en medio del temor? La primera enseñanza que debemos aprender de este rey, de este líder político, es de que el temor no lo paralizó. No le sucedió a él como nos sucede a muchos de nosotros frente al temor. Caemos vencidos, caemos derrotados. Pero Josafat actuó de inmediato. Él sintió un gran temor, dice la Escritura. Y estoy leyendo, para los que van a ir después a consultar su Biblia, estoy leyendo el segundo libro de Crónicas, capítulo 20. En medio del temor hizo lo correcto. Decidió consultar al Señor. Decidió consultar al Señor, fue lo primero que hizo. Y lo segundo, proclamó un ayuno general en todo el país. Imagínese usted qué clase de gobernante, qué líder político, qué sentimiento de hombre y qué compromiso con Dios. Proclamó un ayuno general en toda Judá. ¿Y sabe qué resultó con esa convocatoria? Que todo el pueblo, que toda la nación, hombres, mujeres y niños, atendieron esta convocatoria. Se juntaron con él y comenzaron a pedirle al Señor su apoyo. Lo primero entonces que hizo fue que sintió temor, pero el temor no lo paralizó. Amigas y amigos, seguramente, y así es, nosotros actualmente no tenemos batallas con ejércitos de otras naciones, pero hay otro tipo de batallas que peleamos constantemente. Y en estos días de este mes de noviembre de 2020, estamos batallando contra ejércitos peores que los verdaderos ejércitos de las naciones. En medio de una pandemia durante todo el año, un virus que hace más daño que cualquier ejército armado. Fenómenos naturales que han arrasado barrios y comunidades enteras y han destruido infraestructura del país. Estamos peleando batallas, pero este hombre, este rey Josafat, este gobernante, nos ilustra, como les repito, esos principios. Sintió temor, pero el temor no lo paralizó. Segundo, reconoció sus limitaciones. Este hombre no era orgulloso. Este hombre no creyó jamás de que con su propio intelecto, que con sus propios recursos, que con su propio conocimiento político que tenía de la nación,
podía enfrentarse a estos tres ejércitos: moabitas, amonitas y meunitas, poderosos y eternos enemigos del pueblo de Israel. Reconoció sus limitaciones. Cuando proclamó ayuno y oración, él le declaró al Señor con una palabra conmovedora y le dice: nosotros no podemos, Señor, oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. Era un clamor, era una declaración de impotencia. No podemos, Señor, oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. Impotencia. Un gobernante, un rey, un líder político que no se avergüenza de ser impotente para combatir las dificultades de su pueblo. Era una realidad, no podía. Entonces recurre a quien realmente le puede resolver el problema, y es al Señor. No recurre a ayuda internacional, no recurre a agenciarse de fondos del exterior, sino que recurre a pelear la batalla con armas espirituales. Impotencia. Segundo, le dice: no sabemos qué hacer. Mire qué confesión. No sabemos qué hacer, porque él está en ese momento pasando una situación de confusión. Hay un vendaval en su mente, está atemorizado, reconoce sus limitaciones y confiesa con toda sinceridad: no sabemos qué hacer. ¿No le recuerda esto a usted la situación de los gobernantes actuales? Están confundidos, no saben qué hacer, pero no buscan al Señor. Siguen insistiendo en sus estrategias, siguen insistiendo en sus maquinaciones, siguen confundidos, pero Josafat le confesó al Señor: no sabemos qué hacer. Y le dice a continuación: en ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Cómo quisiéramos tener nosotros en países centroamericanos, latinoamericanos y del mundo líderes de este calibre? Líderes realmente con conocimiento de Dios, que sepan que las dificultades, que la problemática de las naciones no serán resueltas por ellos si no buscan al Señor. No podemos oponernos a esta gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿En quién habrán puesto sus esperanzas los gobernantes de nuestros días, en nuestras naciones centroamericanas? ¿Dónde estarán cifradas sus esperanzas? Y esa era la situación del pueblo de Israel. Esa era la situación mientras los ejércitos enemigos avanzaban. Este pueblo estaba en ayuno, convocado por el líder político de la nación, por su rey Josafat. Él era el líder político, él no era un líder espiritual, él no era sacerdote, era un político. El puesto de rey es un puesto político, así como el puesto de presidente en el día actual. Número 4, en esa condición y dentro del pueblo que estaba en ayuno, había un profeta llamado Jaasiel. Jaasiel estaba presente en la asamblea, había atendido también la convocatoria, y de pronto le viene un mensaje de parte de Dios. Y habla el profeta a todo el pueblo reunido en ayuno y le dice de parte de Dios: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército. No tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, le dice el Señor, sino mía. La batalla no es de ustedes, sino mía. Y eso me recuerda mucho aquella palabra que aparece en Zacarías 4:6, que dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. ¿Por qué no retomar esa palabra en el día actual? ¿Por qué recurrir
a los propios recursos como nación, recursos limitados, con estructuras debilitadas, con sistemas que han fracasado. Pero Josafat entendió muy bien que esa lucha solo la podía ganar con la ayuda del Señor. Y el Señor le dice: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Y el profeta Zacarías nos recuerda: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Qué linda palabra. Y sigue Josafat en esa situación. Y el Señor le pide algo. Les dé esa palabra, les dé esa promesa, les manifiesta su compromiso de pelear en la batalla, pero les pide una cosa. Les pide una cosa. Siempre estoy en capítulo 20 del segundo libro de Crónicas, y en el verso 17 dice: solo que ustedes, Josafat, no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. No se metan en esto. Tienen mi promesa. Yo pelearé por ustedes, pero ustedes no se metan en esto. Y Josafat siguió al pie de la letra las instrucciones, no como muchos de nosotros que oramos, vamos a la presencia del Señor para poner en sus manos una situación, pero nos desesperamos, se la volvemos a quitar y entonces nuestro problema no se resuelve. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. ¿Qué batalla está peleando usted, mi amiga y amigo? ¿Contra qué ejército está luchando? ¿Cómo se siente en su vida? Porque esto aplica no solo a las naciones, sino a la vida personal. ¿Qué batalla estás peleando? ¿Qué ejército te está atacando? ¿Qué males sientes sobre tu vida? Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá, sigue diciendo el profeta, y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Reciba, mi amiga y amigo, en esta tarde, recibe esa palabra. No tengan miedo ni se acobarden, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y si el Señor lo dice, Él lo cumplirá, porque es el único que cumple todas las promesas. Él estará con nosotros, pase lo que pase. Aunque estemos atravesando los días más oscuros de nuestra vida, aunque estemos pasando por las tormentas más fuertes de la historia, Él ha prometido: no se acobarden, no tengan miedo, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Y seguía el pueblo orando y ayunando. Y después de haber recibido esa palabra de parte de Dios, ¿qué hizo el líder político? ¿Qué hizo el gobernante de Judá? ¿Sabe? Un verdadero líder que enseña con el ejemplo. Lo primero, después de recibir esta palabra del profeta, del mensajero de Dios, vino Josafat y se postró rostro en tierra. No es que se arrodilló, sino que se postró. Puso su rostro en el suelo, en la tierra, se postró, y juntamente con él todo el pueblo se postraron rostro en tierra y oraron. Un momento de oración, postrados en tierra, todo el pueblo, toda la nación, dirigida por un líder político, pero con una gran visión de lo que significa el acompañamiento del Señor, se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Adoraron al Señor, dice segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versos 18 y 19, para los que quieran confirmar esta conferencia. Y adoraron al Señor. Oración, adoración. Y otra parte de ese pueblo, Josafat les pidió que se pusieran de pie para alabar al Señor a voz en cuello, con gran voz, exaltando al Señor. Y aquí Josafat recurre a tres armas espirituales: oración,
adoración y alabanza. Él sabía que con eso el pueblo de Israel obtendría el apoyo del Señor. Oración, adoración y alabanza. ¿Qué estamos haciendo en Honduras? ¿Qué estamos haciendo en las naciones cerca, o las naciones de Centroamérica, de Latinoamérica? ¿Cómo estamos queriendo resolver nuestros problemas? ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos al ejército o a los ejércitos de pandemia, a los ejércitos de pobreza, de miseria? ¿Cómo nos vamos a enfrentar? Pues este rey, este gobernante, oración, adoración y alabanza. ¿Qué me enseña esto a mí? Que estaba ejerciendo su liderazgo y que era un líder confiable, que era un líder que el pueblo lo escuchaba y seguía y obedecía sus órdenes. Josafat ejerció su liderazgo, se puso de pie y en alta voz se dirigió a aquella asamblea y les dijo: escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. No dijo: confíen en mí. No dijo: confíen en nuestras fuerzas armadas. No dijo: confíen en nuestra empresa privada. No dijo: confíen en las instituciones bancarias. Él dijo, Josafat: escúchenme, confíen en el Señor y serán librados. El rey pidiéndole al pueblo confianza en el Señor. Confianza en el Señor. Y qué maravilloso. Les ordena cantar un cántico que decía: den gracias al Señor, su gran amor perdura para siempre. Pero todavía no han entrado a la guerra, todavía no se han enfrentado al ejército de Israel, al ejército enemigo. Y les dice: agradezcan al Señor, den gracias al Señor. Pero todavía no han salido a pelear la batalla, no la han ganado. ¿Sabe qué pasaba? Que este hombre le estaba enseñando al pueblo a dar gracias anticipadas. Gracias anticipadas. Una gratitud anticipada como debemos de hacerlo nosotros cuando estamos siendo abrumados, bombardeados y atacados por diferentes males. Que aun cuando estamos recibiendo el fuego de metralla del enemigo, nosotros debemos decir: gracias, Señor, porque ahorita estoy pasando este momento, pero desde ahora te agradezco, Señor, porque tú me darás la victoria. Gratitud anticipada. Eso es moverse en fe. Eso es tener esperanza en el Señor. Agradecer anticipadamente por la victoria que obtendremos. Y a continuación les dice: su gran amor perdura para siempre. Les recuerda el eterno amor de Dios. Le recuerda al pueblo que el amor de Dios es imperecedero. Le recuerda al pueblo que el amor de Dios es para siempre. Le recuerda al pueblo que Dios les ama y que no los abandonará y que Él peleará la batalla. El Señor había dicho: ustedes no intervengan porque la batalla es mía. Quédense quietos. Y viene Josafat y les recuerda el eterno amor de Dios. Gratitud anticipada. No desesperación. No atemorizado y paralizado. Sino: Señor, te doy gracias. Porque aunque mis ojos no lo ven en este momento, aunque estoy siendo golpeado, Señor, yo creo que tu amor es eterno. Te doy gracias, Señor, porque tú me darás la victoria. Pase lo que pase, no importa cómo me sienta ahorita, no importa que me estén atacando, no importa lo que suceda alrededor mío y de mi hogar y de mi familia. Señor, te doy gracias. Eso es moverse en fe y tener esperanza en el Señor. El Señor les había dicho: salgan por la mañana a enfrentarse a los ejércitos enemigos. Después de todo este acontecimiento espiritual, después de todos estos pasos que hizo el gobernante de Judá, pasos con los que dirigió al pueblo, se levantaron, iban a enfrentarse a los enemigos y llegaron a un monte, a una parte alta, para atacar
a los enemigos. ¿Y saben qué pasó? Vieron a todos los enemigos muertos. Todos estaban muertos en el campo de batalla. El Señor había peleado y había vencido a los enemigos. Y dice este mismo pasaje bíblico que el Señor provocó en esos ejércitos enemigos una confusión total, que entre ellos mismos se mataron. Él había dicho: esta batalla es mía, ustedes se quedan quietos, verán la salvación que yo les daré, pero no se metan, déjenme actuar, déjenme pelear a mí la batalla. Y cuando llegó Josafat con su ejército para enfrentarse a los enemigos, suben a aquel monte, observan el campo de batalla y resulta que todos los soldados del ejército o de los ejércitos enemigos estaban muertos. Dice la escritura que el Señor confundió sus mentes y entre ellos mismos se atacaron y todos murieron. Josafat peleó la batalla y no tuvo necesidad ni siquiera de que uno de sus soldados sacara la espada. El Señor los había derrotado. Eso dice Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, después de la alabanza, después de la oración, después de la adoración, y cuando terminaron el cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Gloria a Dios. Los derrotó. El Señor pelea la batalla por ti. El Señor pelea la batalla por mí. El Señor vencerá todos los enemigos que te están acechando de día, de noche, a las 24 horas, fin de semana, día feriado, en cualquier momento. El Señor está peleando la batalla por ti. Dice que les puso emboscadas, confundió sus mentes y los derrotó. ¿Por qué titulé esta conferencia cómo pelear una batalla y no cómo ganar una batalla? Porque fue el Señor quien la ganó. No fue el ejército de Josafat, no fue el ejército de Judá, fue el Señor, y el Señor va a ganar tu batalla. ¿Qué batalla estás peleando? ¿Qué batalla estás peleando? El Señor va a ganar la batalla. Sigue estos pasos que te los voy a repetir porque me interesa que te queden bien grabados. Número 1 fue el ataque del ejército o de los ejércitos enemigos contra el ejército de Judá. El ataque. Segundo, el rey Josafat sintió temor, como puede sentir cualquier líder político. Sintió temor, pero no se paralizó. Inmediatamente consultó al Señor. Tercero, ¿qué hizo este hombre? Reconoció sus limitaciones. No podemos nosotros enfrentarnos a este mal. Reconoció sus limitaciones. Número 4, esperó la respuesta del Señor. Esperó la respuesta del Señor. Número 5, el Señor le pidió que no intervenga. Póngame atención. Deja los asuntos, deja tus guerras, deja tus batallas en las manos del Señor. El Señor le pidió que no intervenga. El Señor le dio una promesa, número 6. Le dio una promesa. No se acobarden, ni tengan miedo, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Número 7. Josafat, un líder que enseña con el ejemplo. Cuando preparaba esta conferencia, ¿cómo sentía yo en mi mente y en mi corazón el anhelo de que nuestras naciones fueran gobernadas por hombres de este calibre, por líderes políticos de este material, con esta fibra, con esa visión, sin necesidad de ser religiosos? Líderes políticos gobernando naciones, dirigiendo naciones con credibilidad al estilo de Josafat. Líderes que enseñan con el ejemplo. El primero en arrodillarse, el primero en postrarse con su rostro en tierra fue Josafat. El primero en orar, convocar a un ayuno
alabar y adorar al Señor, fue el gobernante. La victoria la tenía asegurada. El Señor los derrotó tan pronto como empezaron a entonar este cántico que decía: den gracias al Señor. Su amor es eterno para siempre. Y la victoria se consumó gracias a un líder, a un gobernante como este. Queridas amigas y amigos, oremos. Oremos por nuestras autoridades, que puedan quitarse el velo de sus ojos, que el Señor pueda tratar con ellos y que ellos puedan ser sensibles para que entiendan que de seguir como estamos, las naciones todas de Centroamérica, Latinoamérica y el mundo se hundirán si estos líderes no alzan sus ojos al cielo, si no vuelven a ver el rostro del Señor, si no le entregan el gobierno de la nación a Él, si no dejan que estos principios que el rey Josafat siguió, los sigan ellos también. Es la única manera. Y la única manera, nadie me puede decir lo contrario. Estas naciones cada día se encaminan al abismo, a la destrucción frente a nuestros propios ojos. ¿Cómo anhelamos o debemos anhelar que nuestras naciones sean gobernadas por presidentes, por gobernantes de este tipo? Oremos para que el Espíritu Santo, para que el Señor toque la mente y corazón de quienes están gobernando nuestras naciones. Muchas gracias. Que Dios me los bendiga y confiemos. Y usted no tenga temor. Usted tiene su propia lucha, yo tengo mi propia batalla. Todos tenemos una guerra que pelear. Pero la buena noticia también es que tenemos al Señor, que ha prometido estar con nosotros, que ha prometido pelear la batalla, que nos ha dicho: quédense quietos, porque esta batalla no es de ustedes, es mía. Así que, confiados, avancemos a pesar de las tenebrosas noticias que escuchemos en los medios de comunicación. A pesar de lo que veamos, el Señor peleará por usted y por mí. Que Dios les bendiga. Muchas gracias.